Bien, hola, buenas tardes. Vamos a dar comienzo formal a esta clase del día de hoy de Derecho Procesal Civil y Comercial de la parte especial. El tema que vamos a tratar de desarrollar en el día de hoy, o los temas, son audiencia inicial y audiencia final, ¿sí? Entonces, para situarnos en este momento en el cual vamos a hablar sobre la audiencia, vamos a empezar a hablar sobre la audiencia inicial. Ustedes han estado viendo que a lo largo del cursado de la materia, desde que comenzó esta parte especial, hemos ido viendo la etapa introductoria del proceso de conocimiento de cognición. Ustedes saben que tiene distintas etapas, ¿sí? Hemos hablado de la demanda, hemos hablado de la contestación, del traslado del responde, ahora vamos a hablar de la audiencia inicial, de la audiencia final, y la clase que viene, la profesora María Correa va a hablar sobre la sentencia, ¿sí? Vamos a tener en estas etapas del proceso de conocimiento de cognición la etapa introductoria, que es la que comienza con la demanda. A partir de la audiencia inicial y hasta la audiencia final vamos a tener el desarrollo de la etapa probatoria y luego vamos a tener la etapa de discusión y sentencia, que ya vamos a ver cuándo comienza. Entonces, para situarnos, podemos decir que ustedes se encuentran ahí, en donde les puse el icono, ese que muchas veces nos mandamos cuando les pedimos la ubicación a alguien, mándame la ubicación. Bueno, ustedes están ubicados ahí. Estamos ubicados hoy en ese momento, en el de la audiencia inicial, ¿sí? La etapa introductoria, decimos que comienza con un escrito, que es el que ustedes han hecho en las distintas comisiones, que es la demanda, ¿sí? Ustedes, como abogados, cuando interponen una demanda, el juzgado se va a expedir, ¿sí? ¿A través de qué resolución? De un decreto les puse ahí. Ese decreto va a ordenar la notificación a la parte demandada, puntualmente, ¿sí? Y así es como el proceso va a ir avanzando, ¿sí? De acto en acto, de etapa en etapa, hasta llegar a la sentencia. Cuando el demandado contesta, bueno, va a realizar un escrito de contestación, que es como el que ustedes han hecho también ahora en las comisiones. Cuando el demandado presenta la contestación, el juzgado también le va a decir algo. Le va a decir algo a través de una resolución judicial que también es un decreto, ¿sí? El tema de los plazos, váyanlo viendo en el código, que tenemos 20 días para el traslado de la contestación. Después de la contestación se va a notificar a la parte actora y también va a tener la posibilidad de contestar el traslado del responde, va a tener un plazo de 10 días, y cuando se hace esa presentación del traslado del responde, que lo van a ver en cada una de las comisiones en la parte práctica, y que ya lo hemos visto con anterioridad en una clase, si no me equivoco, de la profesora Norita Merletti, cuando ustedes acompañan en el expediente o presentan este escrito de traslado de responde, el juzgado también algo les va a decir con una resolución judicial que sería un decreto que también se notifica, ¿sí? Entonces, cuando estamos en este momento de estas etapas previas que se han ido dando, podemos decir que ya estamos metiéndonos en esta cuestión que es la audiencia inicial, ¿sí? Este acto procesal que realizan las partes con el juez. Que esa audiencia inicial se va a fijar también por un decreto, que dirá el día y la hora en la cual se llevará a cabo esa audiencia inicial, y también vamos a tener que ese decreto se notifica. Entonces, con todos estos escritos liminares, ¿sí? La demanda, la contestación, el traslado del responde, podemos decir que el juez, ahí tenemos una figura de una juez, ¿sí? Se encuentra en condiciones de estudiar el expediente, ¿sí? Va a leer atentamente la demanda, los hechos de la demanda, la contestación, los hechos de la contestación, ¿sí? Que se dice en el traslado del responde. Entonces, el juez o la juez va a estar estudiando el expediente y en base a lo que resulte de ese estudio que realiza, es que va a decidir si abre la causa prueba o no,
si fija una audiencia inicial, ¿sí? O resuelve que el proceso vaya por otro camino. Ahora vamos a ver por qué otro camino podría ser. Este juez que analiza el expediente va a ser el juez que también esté presente en la audiencia inicial, ¿sí? ¿A ustedes qué se les ocurre que podría pasar si el juez no está presente en esa audiencia? ¿Sería una audiencia válida? No. Nula. Nula. Martina. ¿Y quién más contestó por ahí? Bien, si no tenemos al juez ahí, tenemos una nulidad, ¿sí? Una nulidad absoluta porque el juez tiene que estar presente en esa audiencia inicial. Así lo dispone el código. Bien, ustedes saben que con el nuevo código se habla mucho de lo que es la oralidad y lo que se pretende es que tengamos un cambio de modelo, digamos, de paradigma, que vayamos de lo adversarial a el proceso por audiencia. Y la oralidad, ¿de dónde podemos decir que surge? O que nos llega a nuestro derecho. Ustedes saben que luego de varios años de que venimos atravesando por este proceso de constitucionalización del derecho privado o publicización del derecho privado, los tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional sobre derechos humanos han ejercido influencia en nuestro derecho de diversas maneras, ¿sí? Yo ahí les he citado algunas convenciones internacionales, algunos artículos específicos, en donde se hace referencia a esto del derecho que se tiene a ser oído, ¿sí? Ahí tienen a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el artículo 8, inciso 1, a la Declaración Universal de Derechos Humanos en el artículo 10, al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el artículo 14.1, al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales en el artículo 6.1, ¿sí? En donde acá, de lo que podemos rescatar de todos estos artículos, es el derecho que tenemos a ser oídos, ¿sí? Con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable. O sea, cada uno de nosotros tenemos derecho, un derecho a acceder a la justicia, y ese derecho de acceso a la justicia no tan solo que sea un derecho de acceder, sino dentro de un proceso que tenga garantías, ¿sí? Debidas, garantías legales, y dentro de un plazo razonable, ¿sí? Que seamos oídos por un juez imparcial, independiente, ¿sí? Imparcial, también podríamos agregar, en donde se ventile la causa, ¿sí? Entonces, si analizamos esto desde el punto de vista de que deje de ser un derecho a ser oído una mera declaración, sino que sea un derecho concreto, real, que se palpe, efectivo, podríamos decir que la oralidad sea un mecanismo idóneo para hacer efectivo ese derecho. Si nosotros traemos a la oralidad a nuestro código, podemos decir que ese derecho, que en principio puede ser una declaración, si no trabajamos para hacer que se concrete, bueno, tenemos esta herramienta, este mecanismo, para hacer que esto se haga efectivo en los hechos, ¿sí? Así es que en el año 2018 entró en vigencia nuestro Código Procesal, Civil, Comercial y Tributario, ¿sí? Todos lo tienen, yo lo tengo acá, en la edición de la universidad. Fundamental herramienta para el estudio de esta materia es que ustedes cuenten con el código. Lo ideal, a mí me gusta mucho el soporte de papel, porque uno se puede situar más rápido en dónde está en el articulado, ¿sí? Van de un lado para el otro y le van buscando la vuelta a esto, que es todo un camino que tenemos que seguir, así como lo han ido viendo en las imágenes que les he compartido.
Este código que entró en vigencia en el año 2018, pero se venía trabajando en el mismo desde hace ya un par de años atrás, lo que estatuye es este proceso de modelo del proceso por audiencia, ¿sí? Y en el artículo 2 hace una referencia a la oralidad como deber de los jueces encontrarse presentes, ¿sí? Ya sea tanto en las audiencias como en las diligencias de prueba en la que así se indique, ¿sí? Se realizarán por ante el juez o tribunal, no pudiendo ser delegadas en otros funcionarios bajo pena de nulidad, que es lo que ustedes dijeron hace un rato cuando les pregunté sobre la figura del juez, qué pasaba cuando no se encontraba en esa audiencia inicial, ¿sí? Nulidad. Hay una nulidad, sí, definitivamente. Entonces, en caso de ausencia injustificada, y también les dice, podrán ser subrogados por otro juez conforme a la ley especial o según lo establezca por acordadas la Suprema Corte, salvo que circunstancias excepcionales autoricen a suspender la audiencia. Pero el principio es que el juez debe encontrarse presente en esta audiencia inicial, ¿sí? Ahora bien, tenemos código nuevo, relativamente nuevo, ¿sí? Los años 2018, ya estamos en el 2020, hemos transitado ya un caminito desde que ha entrado en vigencia, y ahí les puse una foto de una sala de audiencias, que es gentileza del Tercer Tribunal de Gestión Judicial Asociada, les puse también ahí, en donde, ¿por qué la imagen? Porque con el código anterior pasaban algunas cuestiones que son distintas a las que suceden en el código actual. Con el código actual se favorece la posibilidad de conciliación. Hablamos de esto de la presencia del juez, de la inmediación, el juez que conoce, las partes lo conocen al juez en la audiencia, pueden ser oídas, escuchadas por el juez. Con este nuevo código también hay un acortamiento de plazos en relación a lo que sucedía con el Código Procesal Civil anterior, que por ahí la tendencia era a que el proceso se hacía más largo, y en distintas audiencias, no como ahora que se trata de hacer una concentración de actos, ¿sí? Realizados en la audiencia inicial. Ya vamos a ver qué actos se realizan en la audiencia inicial. Además, con respecto a la audiencia final, hay una documentación de la audiencia a través de una videograbación. Ustedes saben que ya vamos a ver que se filma la audiencia final, no así la audiencia inicial. En los procesos civiles la audiencia inicial no se filma, pero esto permite no estar, por ejemplo, en la audiencia final tipeando lo que dice palabra por palabra un testigo, cosa que sí sucedía en el Código Procesal Civil anterior, y esas declaraciones testimoniales de los testigos se daban en un ámbito como ese de la foto, ¿sí? Era una sala pequeña, en donde ahí en la silla que está en el escritorio no se sentaba generalmente el juez, se sentaba un secretario o un auxiliar que tomaba la audiencia. En una de esas dos sillas estaba el testigo, y generalmente las partes ahí no estaban. El código anterior no exigía la presencia, la comparecencia de las partes en esa audiencia, así como lo dice este código, ¿sí? Porque la idea es cambiar de paradigma y que las partes estén también en esa audiencia, ¿sí? Entonces, este es un ámbito pequeño, así como lo ven, ya les vamos a ver cómo es ahora, en donde las audiencias se tomaban en un recinto o en una sala como esta, y en donde no sucedía todo esto que sucede con el nuevo código, ¿sí? Ahora, con el nuevo código, tenemos una sala mucho más grande, ¿sí? Y no es por ahí lo que ustedes tienen que fijarse, por ahí en el tamaño de que la primera sala es más pequeña y esta sala es más grande, sino en las cosas, o en los momentos, mejor dicho, que se van a vivir ahí, o los actos que se van a realizar, que son distintos a lo que establecía el código anterior. Acá tenemos el escritorio en donde sí se va a sentar un juez, una juez, ahí la tienen, ¿sí? En el código anterior habíamos dicho que era un auxiliar del tribunal o el secretario. Acá tenemos a
la presencia del juez que va a dirigir esa audiencia, también va a tener un auxiliar, ¿sí? Que va a estar ahí en la computadora, tipeando el acta que surja de esa audiencia, manejando el equipo que ven ustedes allá atrás, a través del cual se filma la audiencia en el caso en que sea una audiencia final, que se videograba, ¿sí? Además, en esta audiencia van a tener, ahí tienen a una persona, ¿sí? Que podemos decir que es la actora con su abogado, ¿sí? Ahí tienen a una de las partes. Tenemos al demandado, tenemos a la abogada que lo patrocina en esa audiencia, ¿sí? Y ya vieron cómo cambia el panorama con estas imágenes, ¿sí? Es muy importante que ustedes como profesionales, cuando se comprometen con una causa, no dejen pasar estas oportunidades de estar en la audiencia con su cliente, ¿sí? De concurrir a las mismas con su cliente, independientemente, ya vamos a ver cómo se debe comparecer, pero para no incurrir en responsabilidad, ustedes como profesionales tienen el deber de comunicarles a sus clientes que se ha fijado una audiencia y que es importante que la persona vaya, independientemente de las notificaciones que se realicen a los domicilios, que ya vamos a ver cuáles son. Y bueno, cuando esto es una audiencia final, la audiencia inicial y la audiencia final, así es el panorama en cuanto a la sala, ¿sí? Es lo que correspondería. Y si van a tomar una declaración testimonial, ahí tenemos al testigo que también se suma. Y así es como se ve desde si estuviésemos parados en la puerta de la sala, viendo la audiencia, ¿sí? Ahora bien, les traigo una pequeña referencia al Código de Podetti de 1953, que no es el anterior al que hice referencia recién, sino el anterior, ¿sí? Porque el Código de Podetti del 53 fue posteriormente modificado por distintas leyes, pero en el originario hay una regulación del proceso sumarísimo, ustedes está bueno que lo busquen, en el artículo 213, está bueno que lean los artículos anteriores y los posteriores para que entiendan cómo era antes. Es importante saber los orígenes de cómo era antes, cómo continuó siendo después y cómo es ahora, para entender los orígenes de los cambios y para ver si estamos en realidad con algo tan distinto a lo que tuvimos en algún momento. Podetti, ahí en el artículo 213 es más largo, yo les he hecho solamente una referencia en lo que tiene que ver acá a la audiencia. En este artículo se refería a que la audiencia para sustanciar la causa se señalará en un intervalo no mayor de 15 días, ¿sí? El deber de los litigantes de comparecer con los testigos, de realizar todas las diligencias para que se encuentre producida y agregada toda la prueba. La audiencia no podía ser suspendida ni prorrogada, salvo caso excepcional merituado por el tribunal. Los alegatos se daban en forma oral y las sentencias se dictaban en la audiencia o en un plazo no mayor de 10 días. O sea, si leemos todo esto y si analizamos el proceso sumarísimo de Podetti, podemos ver que ya tiene incorporada la oralidad, ¿sí? Porque esa audiencia se celebraba en presencia del juez, no podía ser suspendida, prorrogada. El deber de los litigantes de comparecer también estatuía esta audiencia, este proceso sumarísimo, ¿sí? Y se parece bastante a lo que estamos viviendo en la actualidad, razón por la cual yo ahí le puse unos aplausos, porque Podetti es realmente un maestro y está buenísimo que leamos cómo él había regulado todo esto para que busquemos también los orígenes de la oralidad en nuestro código originario, en el anterior. Entonces, vamos a situarnos ahora, vamos al esquemita que teníamos recién de la audiencia inicial, como último puntito en donde estaba el juez estudiando el expediente, ¿sí? ¿Y qué es lo que el juez tiene que analizar cuando está
con el expediente en mano, ¿sí? Cuando ya han pasado las etapas previas, ya pasó, ya hubo demanda, contestación de la demanda, o no, contestación del traslado del responde, o no, ya se ha vencido el plazo para que se conteste el responde o se ha contestado, entonces ahí el juez está analizando el expediente. Bien, ¿qué es lo que se va a fijar el juez? Bueno, se cumplieron las etapas previas, perfecto. Ahora bien, ¿existen hechos conducentes acerca de los cuales no haya conformidad entre los litigantes? Ahí el juez se va a poner a analizar si existen o no ese tipo de hechos. Ya en clases anteriores ya hemos visto con el profesor Miguel el tema de los hechos conducentes acerca de los cuales no haya conformidad entre los litigantes, ¿sí? Que es mucho más que hecho controvertido. Eso se los ha aclarado muy bien el profe y seguramente si ustedes ven los videos anteriores van a tener referencia a todo esto. Entonces acá es crucial que el juez dilucide si existen hechos conducentes acerca de los cuales no haya conformidad entre los litigantes y que se cumplan las etapas previas. Entonces, van a tener en el artículo 172 algunos supuestos que por ahí no resultan tan fáciles de comprender con una simple lectura, ¿sí? Por eso se los he tratado así de desmenuzar como para que les quede gráficamente en la cabeza independientemente de que lean doctrina, ¿sí? Y que profundicen más. Una de las situaciones que se pueden dar es que se declare la cuestión de puro derecho. O sea, el juez cuando está analizando el expediente, ¿sí? Dice, a ver, ¿cuáles son los hechos invocados en la demanda? ¿Cuáles son los hechos invocados en la contestación? Y la verdad es que acá sí hay conformidad en los hechos. O sea, acá hay concordancia, hay coincidencia, ¿sí? Pero en lo que las partes no están de acuerdo es en el derecho aplicable, ¿sí? a esa cuestión que se ha planteado. No están de acuerdo en cuanto a cómo se debe resolver esa cuestión, ¿sí? Entonces, el juez podría de oficio, ¿sí? dictar una resolución judicial, un auto, que es un tipo de resolución judicial, en donde declare la cuestión de puro derecho. También podrían pedirlo las partes, ¿sí? Las partes advierten lo mismo que el juez, o sea, dicen, sí, la verdad es que acá no hay hechos sobre los que no haya conformidad. Le pedimos al juez hacer una presentación y piden que la cuestión se declare de puro derecho. En ese caso, si el juez considera que es una cuestión también de puro derecho, va a dictar también la resolución, que es un auto, por el cual se declara la cuestión de puro derecho, y el código les dice que ese auto va a ser apelable con efecto suspensivo, ¿sí? Es decir, va a tener que resolver, una vez que el expediente ya esté listo para elevar a cámara, va a continuar tramitando en cámara el expediente, ¿sí? Y se va a suspender el procedimiento en esta primera instancia. Hay que esperar y ver lo que diga la cámara, ¿sí? Entonces, si ese auto no ha sido apelado por ninguna de las partes, ¿sí? Va a estar firme, entonces ahí se procederá a dictar sentencia, dice el Código Procesal en el artículo 172. Ahí no dice nada, dice firme se procederá a dictar sentencia, no habla de un llamamiento de autos para sentencia. Por ahí en la práctica seguramente se puede plantear de que el juez dicte un decreto llamando autos para sentencia y ahí comience, cuando esté firme ese decreto, el plazo de 30 días para dictar la sentencia. No lo he visto en la práctica que suceda que firme el auto, inmediatamente se dicte sentencia. Si bien el código no lo dice, pero seguramente en la práctica eso puede que suceda porque ustedes recuerden que la magnitud de trabajo que hay en tribunales y que
por ahí no se puede dictar una sentencia de un día para el otro. Entonces, estableciendo el llamamiento a los distintos expedientes de autos para sentencias, se va ordenando la manera en la que se va proveyendo o dictando las sentencias en un tribunal. Entonces, eso es lo que puede pasar, ¿sí? Como una situación que se puede plantear en la cabecita del juez o que las partes se lo hayan pedido y declarar la cuestión de puro derecho. Otra situación que puede suceder es que tengamos actuaciones suficientes. Es decir, que con las constancias que tenemos en el expediente, el juez cuando está estudiando el expediente, se dé cuenta que esas constancias son suficientes para la resolución del litigio, ¿sí? Entonces, en ese caso, ¿qué va a hacer? Va a dictar, igual que en la declaración de puro derecho, un auto, ¿sí? Va a declarar que las actuaciones son suficientes, o las actuaciones que constan en el expediente son suficientes para la resolución del litigio. Entonces, en ese caso también lo puede hacer de oficio o a petición de parte. Ese auto, al igual que el auto de la declaración de puro derecho, también es apelable con efecto suspensivo, como les expliqué recién. Y también vale la misma explicación que les acabo de decir recién con respecto al auto para sentencia. Euge, perdón, una consulta. Entonces, en estos dos casos no tenemos ninguna audiencia. O sea, no vamos a tener ninguna. Acá, según como lo dice el código, ustedes se tienen que situar antes de que se fije la audiencia inicial, ¿sí? El juez analiza el expediente y ahí va a decir, bueno, a ver, ¿qué tengo acá? ¿Puedo declarar la cuestión de puro derecho? ¿Tengo actuaciones suficientes? ¿Hay hechos sobre los cuales no haya conformidad? Y sí, hay hechos sobre los cuales no haya conformidad. Entonces, si hay hechos sobre los que no haya conformidad y las actuaciones no sean suficientes, va a fijar la audiencia inicial. Si hay conformidad, ¿sí? Y la disconformidad sería en cuanto al derecho, va a declarar la cuestión de puro derecho, ¿sí? En el código, Victoria, están colocados como en este momento anterior a fijar la audiencia inicial, ¿sí? Lo que no significa que en la práctica no se dé la situación de que en la misma audiencia inicial se declare la cuestión de puro derecho o que las actuaciones son suficientes. Porque muchas veces lo que puede pasar es que el juez esté estudiando el expediente y diga, la verdad que esto debería hablarlo con las partes. ¿Y cuál va a ser el momento oportuno para hablar con las partes? En la audiencia inicial. Exacto. Entonces, ahí en la audiencia inicial, probablemente les diga, doctores, yo acá, la verdad es que estoy advirtiendo que con las actuaciones que tenemos, son suficientes para resolver este litigio. ¿Sí? Con la prueba que se ha aportado, con la demanda, con la contestación, a mí me alcanza. O sea, tal vez las partes dicen, sí, la verdad que sería innecesario pasar por toda la etapa probatoria, ¿sí? Y recién llegar a la sentencia dentro de unos 6 o 7 meses. ¿Sí? Entonces, puede que suceda que en esta misma audiencia se resuelva esto, ¿sí? Bien. Profe, si se apela, ¿se resuelve en esa misma audiencia? No, acuérdense que la apelación, esto es así, ustedes van a tener el auto que declara la cuestión de puro derecho, ¿sí? Ese auto que declara la cuestión de puro derecho se notifica a las partes. Entonces, como es apelable, ¿sí? Dentro de los 5 días de que son notificados, tienen que interponer el recurso de apelación. Cuando interponen ese recurso de apelación, el juzgado se los va a conceder o no, dependiendo si lo han hecho como se debe, y ahí se eleva a la Cámara. La Cámara de Apelaciones es la que va a decidir, ¿sí? Sobre esa apelación. ¿Está claro? ¿Quién me preguntó por ahí en el chat? Sí, yo, profe, gracias, sí está claro. Bien. Perfecto. Entonces, ¿qué otra cosa puede suceder?
Y ahí también les menciono un caso de la acumulación objetiva de pretensiones escindibles. Leído así puede resultar como medio duro para entenderlo, ¿sí? Porque por ahí no nos imaginamos la situación en la que se puede estar en ese expediente puntualmente como para que suceda esto. Yo había acá pensado el supuesto, de que por ahí también leyéndolo o hablándolo con algunas otras personas, a ver, un supuesto podría ser cuando se pide en una demanda la resolución de un contrato y además los daños y perjuicios derivados de ese incumplimiento. A ver quién está por ahí, el autodeclaración de puro hecho entre las alas. Bueno, vamos a seguir avanzando y cualquier cosa ya, si queda alguna pregunta en el camino, lo vamos a responder al final, ¿sí? Para no atrasarnos, Luciana. Con respecto, volvamos a la acumulación objetiva. Tenemos en una demanda, por ejemplo, se reclama la resolución de un contrato y a la vez se reclaman daños y perjuicios derivados de este incumplimiento, ¿sí? Entonces, ahí hay una acumulación objetiva de pretensiones, escindibles porque se pueden separar, se podría decidir parcialmente sobre ellas. Bueno, se podría decidir la resolución contractual y después se podría decidir los daños y perjuicios. O sea, en ese caso, la acumulación de las pretensiones se da y tramita en el mismo proceso para que después no existan sentencias contradictorias, ¿sí? Entonces, ¿qué puede pasar ahí? Que previo acuerdo de las partes, les dice el código, el juez resuelva parcialmente el proceso, ¿sí? Por ejemplo, las partes se ponen de acuerdo y dicen, también se interpreta que este acuerdo puede ser en que las partes le manifiestan al juez en que están de acuerdo, por ejemplo, en que se resuelva el contrato, ¿sí? Entonces ahí ya vamos a tener una parte resuelta de las pretensiones y quedaría únicamente para dilucidar la cuestión relativa a los daños y perjuicios. Entonces, podría llegar a interpretarse ese acuerdo en ese sentido, de que las partes están de acuerdo y le dicen al juez esto. Si no, también puede interpretarse en el sentido de que se ponen de acuerdo en que sea el juez el que resuelva previamente sobre una de las pretensiones. Y una vez que el juez decide, ¿sí?, se manifiesta con respecto a resolver parcialmente una de estas pretensiones, esa resolución judicial causa ejecutoria y se puede ejecutar por el procedimiento de ejecución de sentencia, ¿sí? Entonces, esa sería otra situación que también se podría dar. Yo no la he visto todavía en ningún caso en la práctica, ¿sí? Habría que ver cómo los jueces lo van a ir implementando, si es que alguno de los adscriptos que está presente lo ha visto, y quiere comentarnos algo, siéntanse en la libertad de hacer el comentario, profes, pero yo todavía no lo he visto, ¿sí? Basta que tengan claro que también puede suceder esto antes de que se fije la audiencia inicial, ¿sí? Ahora bien, vamos a meternos en lo que es la audiencia inicial. Esta audiencia inicial, les dice el artículo, que aunque las partes no lo pidieran, el juez señalará el día y la hora para que se lleve a cabo esta audiencia inicial. Entonces, cumplidas las etapas previas que ya hemos dicho, ¿sí?, y ya está vencido el plazo de contestación del responde o ya se contestó, y bueno, ahí va a haber un plazo para que el juez, aunque las partes no se lo pidan, pero también se lo pueden pedir, fije la fecha de la audiencia inicial. Ahí yo les puse un decreto que es muy largo, así visualmente se ve como muy largo, pero también les puse una síntesis del decreto, que es la fijación de la fecha de la audiencia inicial. Ese es un decreto, ahí tienen un modelo de decreto de fijación de audiencia inicial,
que les dice el día, la hora, la sala del tribunal en donde se realizará la audiencia. Y ahí mismo también les dicen presencia o la presencia personal del juez, a los efectos de intentar la conciliación sobre la materia del juicio o sobre la prueba ofrecida, a cuyos fines deberán precisar cuáles son los hechos que intentan probar con cada una de las pruebas y sus pretensiones concretas. Bueno, les va diciendo, después no se los dejo en el Power. El que les mostré recién es mucho más largo y les va citando los distintos incisos del artículo 172 y 173. No los vamos a leer ahora, pero se los muestro a los efectos de que tengan idea de cómo es en la práctica cuando se fija una audiencia, ¿sí? Ahí abajo es importante que vean que dice notifíquese a las partes, al domicilio real, a la dirección electrónica de los litigantes y al domicilio procesal electrónico. Entonces vemos el tema de la notificación. Ese decreto, ustedes han visto en la parte general cómo son las distintas notificaciones. Puntualmente, esta notificación del decreto mediante el cual se fija la audiencia inicial, el código nos dice que hay que notificarla en el domicilio real. ¿El domicilio real de quién? Pregunto. De las partes. El domicilio real de las partes. En la dirección electrónica, ¿de Bien. quién? De las partes también, y en el domicilio, el domicilio procesal, o sea, en la dirección procesal del abogado. Y en el domicilio procesal electrónico. Eso ustedes ya lo tienen seguramente claro, de cuando vieron la parte general, que distinguimos estos domicilios, dirección electrónica, el domicilio procesal electrónico. El artículo 21 les dice que en la primera presentación hay que denunciar el domicilio real, la dirección electrónica de los litigantes y constituir el domicilio procesal electrónico, que es el que se constituye en la matrícula del abogado, ¿sí? Entonces, ¿para qué será todas estas previsiones en cuanto a que se notifique en estos domicilios? Y lo que necesitamos acá es que se presenten las partes, ¿sí? Nosotros hablamos recién de la inmediación, de que las partes conocen al juez, el juez conoce a las partes en esta audiencia, entonces es importante que se notifique, o ha puesto énfasis el codificador en mencionar estos distintos domicilios a los efectos de que no falle, ¿sí?, la notificación o que tengamos la presencia de las partes en esta audiencia, ¿sí? Acá también les puse el tema de la comparecencia. ¿Cómo tienen que comparecer a la audiencia inicial? Y la regla general, ¿sí?, que les dice el código, es que tienen que comparecer en forma personal, ¿sí? ¿Por qué? Porque acuérdense que en esta audiencia tenemos un primer momento que se destina a los efectos de la conciliación. Entonces, es importante a los efectos de poder arribar a una conciliación que las partes estén presentes el día de la audiencia, ¿sí? Entonces, tiene también mucho que ver en cómo han comparecido las partes en el proceso. Si han comparecido por derecho propio, bueno, lo lógico va a ser que el día de la audiencia inicial comparezcan por sí, en forma personal, sin perjuicio de que también concurra a la audiencia el abogado, ¿sí? Entonces ahí van a tener, si es por derecho propio, la presencia personal de esa parte y de su abogado que lo patrocina, ¿sí? Si tenemos el caso de que han comparecido representantes legales, ¿sí?, por ejemplo, cuando interpusieron la demanda, comparece el representante legal de una persona jurídica, y bueno, debería comparecer también a la audiencia inicial ese representante, sin perjuicio también de que vaya patrocinado.
conforme al artículo 33 se exige el patrocinio letrado, también para este tipo de actuaciones, ¿sí? Bien, ¿qué puede suceder también? Que se haya comparecido en el expediente a través de, haya comparecido un abogado que representa a la parte y tiene un poder, ¿sí? Un poder para actuar en el juicio, y ustedes si leen un poder ven que tienen distintas cláusulas, ¿sí? O distintas facultades, mejor dicho, que se le conceden al representante, y seguramente una de esas cláusulas es comparecer a las audiencias. Entonces, en ese caso, también si va el abogado, en este caso de representación voluntaria, con que ya tiene acreditada la personería con ese poder, y también estaría cumpliendo con esta comparecencia personal, ¿sí? Ahora bien, puede que suceda que tengamos alguna excepción, de que el mismo código les dice que cuando, la presencia simultánea de las partes puede ser, ya les digo bien como dice el código, en el artículo 172, cuando por prohibición legal u orden judicial no sea posible la presencia personal simultánea de ambos litigantes, o ello sea inconveniente por razones fundadas, solo se admitirá la comparecencia de los litigantes por medio de apoderado, ¿sí? Por ejemplo, puede ser el caso en el que existe una prohibición de acercamiento, ¿sí? Ahí hay una orden judicial que hay que cumplir. Entonces ahí, en ese caso, y bueno, se podría también permitir que la persona no comparezca en forma personal, sino que lo realice a través de o por medio de apoderado. También puede pasar, en otro supuesto en donde no estemos, en un caso así, que por disposición de la ley o por orden judicial no sea posible la presencia simultánea, sino que por alguna otra razón fundada, que nosotros le expliquemos al tribunal, y no hayamos podido dar a nuestro representante, a nuestro abogado, ¿sí? Que nos patrocinó en la demanda, un poder, podemos hacer que este abogado concurra a la audiencia por nosotros, pero con instrucciones suficientes, les dice el código, ¿sí? Esas instrucciones suficientes tienen que ver con la cuestión de la conciliación, ¿sí? En esas instrucciones suficientes nosotros le tenemos que dar, como dice la misma palabra, instrucciones sobre cómo comportarse o proceder cuando en la audiencia se esté ventilando la conciliación, ¿sí? Podemos explayarnos y darle distintas alternativas en cuanto a esa conciliación, y ese patrocinante que no tiene poder nuestro, ¿sí? Y que sería, si tiene poder nuestro, una representación voluntaria, por lo tanto sí podría ir él en forma personal sin instrucciones. Acá, si no tenemos un profesional al cual le hemos dado poder, podría ir, ¿sí? Ese abogado que nos patrocinó en la demanda, por ejemplo, con instrucciones suficientes, les dice el código, ¿sí? Bueno, en el caso de los incapaces, también les habla de las personas con capacidad restringida que tienen que ir a la audiencia en forma personal, acompañadas por su apoyo, también, sin perjuicio del patrocinio legal que corresponda, ¿sí? Entonces, acá, con respecto a la comparecencia, después de eso yo les puse qué actitudes pueden tener las partes cuando son notificados de esta audiencia inicial. Vieron que cuando hice como una analogía con respecto a cuando hablamos de las actitudes que puede tener el demandado cuando le llega la notificación del traslado de la demanda. Bueno, ahí puede tener muchas actitudes el demandado. Puede contestar, no contestar, comparecer, no comparecer, ¿sí? Puedo poner defensas, objeciones previas, etcétera, etcétera, etcétera. Acá también es notificado, o es notificada la parte de esta audiencia, que se ha fijado esta audiencia, y bueno, puede tener diversas actitudes.
puede decir voy o no voy. Las consecuencias ya vamos a ver cuáles son de cada una. Lo más sencillo y lo que no nos complicaría, no complicaría ninguna de las partes, es que ambas partes comparezcan a esa audiencia, ¿sí? Si ambas partes comparecen y vamos a tener la audiencia. Ahí se me ha corrido un poquito porque he cambiado de computadora, pero dice audiencia, ¿sí? Se celebra, se realiza la audiencia con las partes que han comparecido. En este caso tenemos, bueno, ambas partes comparecieron, perfecto, se realiza. El día y la hora señalada en el decreto que les mostré recién, las partes han comparecido como lo dice el código. ¿Qué otra cosa puede suceder? Notificadas las partes de esta audiencia, puede que una parte comparezca y que la otra parte no, y no justifique la incomparecencia, ¿sí? No le diga al juez por qué no va a ir a esa audiencia. Entonces, en ese caso en donde no hay ninguna explicación, ninguna justificación de por qué la parte no ha comparecido, la audiencia se va a realizar igual, ¿sí? Pero hay consecuencias cuando uno no comparece. Ahí el mismo artículo dice que a la parte incompareciente, a esta parte que no justificó, la audiencia se está celebrando, ¿sí? El juez ahí tiene la facultad, dice el código, podrá tener por desistida la prueba por ella ofrecida, que no esté hasta ese momento incorporada al proceso, salvo la instrumental que se encuentre en poder de terceros. No está hablando ni del actor ni del demandado puntualmente, ¿sí? Estamos hablando de cualquiera de las partes incomparecientes. El juez, si no ha ido y no ha justificado el por qué no va, puede tenerle por, ahí dice el artículo, desistida la prueba. Acá se le puede hacer una crítica, en realidad la prueba la desisten las partes. Entonces, por ahí la profe Merletti les dice que no sería lo correcto decir el juez podrá tener por resistida la prueba, sino que el juez podrá tener por no ofrecida la prueba. Tal vez podría ser una redacción más acorde a lo que sucede en realidad, o a las facultades de desistir que se tiene de la prueba puntualmente. Pero Doctora, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Un ejemplo de prueba ofrecida que no esté hasta ese momento incorporada al proceso, ¿cómo puede ser? Y, por ejemplo, vos en el escrito de la demanda ofreciste que se realice prueba pericial médica, ¿sí? Sí. Y cuando ofreciste esa prueba pericial médica, vos también dijiste cuáles eran los puntos sobre los que se tenía que expedir ese perito, ¿sí? Esa sería la manera de ofrecer esa prueba pericial, ¿sí? Sí. Pero vos la ofreciste en la demanda. Ustedes tienen que acordarse los momentos con respecto a la prueba que ya hemos venido hablando en las clases anteriores, que son el ofrecimiento, la admisión, la producción y la valoración. Vos la ofrecés en la demanda, pero todavía no está incorporada al proceso, ¿sí? No está todavía ni admitida, ni producida e incorporada en el expediente, ¿sí? Entonces, si vos como actora no fuiste a esa audiencia inicial, podés correr el riesgo de que el juez tenga a esa prueba pericial por no ofrecida, ¿sí? Entonces, en la audiencia inicial, al momento de expedirse sobre la admisión de la prueba, no te la va a admitir. Directamente puede decir que conforme a las facultades establecidas en el artículo 172, inciso 4B, le tenés por resistida, se le tiene por resistida la prueba ofrecida y que aún no se ha incorporado. Salvo la instrumental que se encuentra en poder de terceros, sería el caso en que vos en tu demanda ofreciste una prueba
instrumental y que está en poder de terceros, en ese caso, bueno, esa se va a poder admitir y producir. Pero con respecto a la demás prueba, se te puede tener por no ofrecida, y es una sanción bastante grave, porque recuerden que ustedes no solo tienen que alegar los hechos, sino que también tienen que probarlos, ¿sí? ¿Y esa sanción va a aplicarse a toda la prueba que ofreció, salvo la instrumental, o el juez puede, bajo su criterio, decir cuál no va a tener por ofrecida o si alguna otra sí la va a tener por ofrecida? No sé. Y ahí depende mucho de lo que pase por la cabeza del juez y acuérdense también que el juez lo que también busca, y que lo dice el nuevo código, es la verdad real, ¿sí? Entonces, va a depender mucho de lo que pase por el juez en ese momento por su cabeza, ¿sí? Es una sanción grave, sí, es una sanción grave. ¿Podría el juez tener, así como dice el artículo, por resistir a la prueba? Sí, podría. Entonces, si somos abogados y hemos ofrecido prueba y estamos llevando una causa adelante, tenemos que estar muy atentos a las notificaciones, ¿sí? Y no dejar pasar ninguna audiencia, porque podemos causarle un perjuicio muy grave a nuestros clientes, ¿sí? Sí. Entonces, atentos con eso. Gracias. Por nada. Otra consecuencia, chicos, cuando se está celebrando la audiencia inicial, ahí en la audiencia inicial se toman decisiones, el juez toma decisiones, ¿sí? El tribunal vamos a ver cuáles son las decisiones que va a tomar, pero esas decisiones que el tribunal tome ahí, el mismo artículo también les dice que las partes van a quedar notificadas de todas esas decisiones en forma simple, ¿sí? No va a ser necesario que se confeccione una cédula, que llegue la cédula al domicilio procesal electrónico y ahí a mí me nazca un plazo para apelar alguna de las decisiones que se hayan tomado en la audiencia, ¿sí? No hay después de que se realice esta acta, digamos, que es la que materializa la audiencia, una notificación a domicilio a los efectos de hacerle nacer un plazo a alguien para que haga algo, ¿sí? También les dice que concluida la audiencia, las partes no podrán en lo sucesivo plantear cuestión alguna respecto de las resoluciones que se pronuncien en el curso de la misma. O sea, esto está relacionado con el artículo 133, en el apartado 2, que se refiere a que las resoluciones que se dictan en una audiencia, ¿sí?, tienen que ser apeladas ahí mismo, en forma oral. Entonces, mucho cuidado cuando ustedes van a una audiencia inicial, porque si hay algún rechazo, ¿sí?, de alguna prueba de ustedes, de su parte, y van a poder interponer el recurso de apelación y lo tienen que hacer en el momento, ¿sí? Después, si no lo hicieron en el momento, después no van a tener oportunidad procesal válida para hacerlo. Lo tienen que hacer en ese momento de la audiencia, ¿sí? Ahora bien, si seguimos con las actitudes de las partes, ahí yo les puse otro caso que dice que una parte comparece y la otra justifica que no puede comparecer o dar instrucciones por fuerza mayor debidamente acreditada. En ese caso, se puede diferir la audiencia por una única vez, dice el código, ¿sí? Si una de las partes comparece y la otra ha acreditado, ¿sí?, fuerza mayor por la cual no puede comparecer a esa audiencia en forma personal o dar instrucciones a un profesional, bueno, en ese caso, si está pedido o está justificado, mejor dicho, que esta situación, ahí se va a poder diferir la audiencia, se va a fijar una nueva fecha de audiencia, ¿sí?
pero dice por única vez. Ojo, atención con eso. Y el último supuesto que les menciono es cuando incomparecen ambas partes. En ese caso, el código les dice que cuando ambas partes son las que incomparecen, o sea, es el día de la audiencia hoy, están notificadas las partes, y está el juez solito con su auxiliar, esperando que lleguen, ¿no llegaron? Bueno, dice el código que se podrá diferir, se podrá fijar, una nueva fecha de audiencia. Ahora, si en esa nueva fecha de audiencia sucede lo mismo, que incomparecen ambas partes, ahí el juez dice que dictará el sobreseguimiento de la causa y ordenará el archivo de las actuaciones, ¿sí? Ha habido falta de interés de ambas partes de hacer que esto avance, entonces, bueno, esa es la solución que el código les da en el caso de incomparecencia de ambas partes. Profe, Bueno. una consulta. ¿Qué Sí. sucede en caso de que, bueno, se hace la primera audiencia y no comparece ninguna de las partes? Fijan una nueva fecha y en la nueva fecha comparece una y la otra no. En ese caso, ¿podría haber una nueva fecha de audiencia? O justamente por lo que estaba diciendo el tercer punto, el inciso C, no, ¿cuál era el B? Se va a tener que celebrar sí o sí. Vos decís que en la primera audiencia no fueron ambas partes. Exacto. Se fija una segunda audiencia y en esa segunda audiencia se da el supuesto de que comparece una parte y la otra justifica o no justifica su incomparecencia. En caso de que no la justificara. Podría pasar cualquiera de las dos cosas. O sea, que vaya, ahí el código no nos da una solución concreta, qué sucede, pero creo que podríamos hacer aplicación de esto que dijimos antes, ¿sí? Comparece una parte y la otra no justifica, la audiencia se hace igual. Si comparece una parte y la otra justifica, porque hay fuerza mayor, yo creo que podría diferirse la audiencia por única vez. Si está debidamente justificado esa fuerza mayor, el código no nos dice qué sucedería, pero yo creo que si hacemos aplicación en esa situación de lo que dijimos recién, el juez podría fijar una fecha de audiencia nueva, ¿sí? Bien, muchas gracias. De nada. Bueno, y acá les he puesto un montón de actividades que se hacen, se realizan o se pueden llegar a realizar en la audiencia inicial. Habíamos dicho que en la audiencia inicial, de ahí ya estamos en el artículo 173, esa audiencia inicial habíamos dicho que era dirigida por el juez, ¿sí? Si no, ¿qué podía pasar? Será nula. Bien, entonces, si esa audiencia llega el día y la hora y está el juez presente, perfecto, ya nos vamos encaminando a un acto regular, ¿sí? Está con su auxiliar, como vimos en los dibujitos ahí antes, comparecieron las partes, se ha dado, vamos a pensar en la situación ideal que comparecen, ¿sí? Comparecen las partes. Ahí el juez van a estar en una sala y se va a ir confeccionando en paralelo un acta de todo lo que va a ir sucediendo en esa audiencia, ¿sí? Pero acuérdense que todo esto es oral, ahí, en el momento. Las partes hablan, el juez las escucha, ahí es donde se concreta en gran parte esto que veníamos hablando al principio del derecho que tienen las partes de ser oídas, ¿sí? Independientemente de que ya son oídas cuando se lee una demanda, acá es donde vemos en la práctica, digamos, una de las manifestaciones de la oralidad. Entonces, ya vimos, la primera etapa de la introductoria es toda una parte escrita, acá es donde tenemos la oralidad,
en una de sus máximas expresiones, independientemente de que el resultado de la audiencia quede en un acta, ¿sí? Acá, esta acta que se confecciona va a tener los requisitos del artículo 51 de la parte general del código, después mírenlo. Pero bueno, acuérdense ustedes siempre que una resolución judicial manifiesta o dice el lugar y la fecha, ¿sí? Va a comenzar diciendo en la ciudad de Mendoza, a los 5 días del mes de octubre del año 2020, de conformidad con lo ordenado, a fojas 45, comparece el señor juez o la señora juez de la causa, porque está dirigida por el juez de la causa, la audiencia, ¿sí? Y ahí se va a decir quiénes más comparecen, ¿sí? Va a comparecer el actor, señor, se dice cuál es el nombre del actor, el número de documento, se lo muestran ahí a la persona al auxiliar que está con el juez, o también a veces el juez lo mira, al DNI, con el patrocinio letrado del doctor o de la doctora, tanto, matrícula, número, tanto. ¿Quién comparece también? Comparece el demandado, señora, el nombre de la señora, DNI, con el patrocinio letrado de. Y otro demandado, comparece el doctor, Carlos López, conforme a poder obrante en auto por el señor tanto, otro demandado, ¿sí? Ahí están individualizadas las partes que comparecen a la audiencia. Entonces, cuando están sentados en esa sala de la audiencia que les mostré recién, el juez está frente a ellos, entonces ahí los va a invitar, ya los va individualizados, quién comparece, ¿sí? Cuáles son las partes que están presentes. Entonces ahí los va a invitar a una conciliación, ¿sí? Si alguno tiene el código procesal a mano por ahí, si quiere buscar el artículo 46, inciso 8, váyanlo buscando. Pero bueno, en esta audiencia, el juez les pregunta, bueno, doctores, o señora, señor, ¿han charlado, han visto la posibilidad de conciliar esta causa? ¿Sí? Y ahí le van a decir, sí, no, y ahí el juez va a poder intervenir y decirles, o advertirles, o manifestarles algunas cuestiones que tengan que ver con la causa sin que esto signifique dar una preopinión de cómo va a dictar la sentencia, a favor de quién. Si alguien encontró ese artículo 46, inciso 8 en el segundo párrafo y lo quiere leer, lo escuchamos. Yo lo leo, profe. Bueno, dale. Dice, asistir personalmente a las audiencias, siendo anulables en caso contrario, con las costas a su cargo, salvo que este código autorice la delegación. Los magistrados y funcionarios que en más de 3 veces en un año hicieren fracasar de manera injustificada las audiencias, se considerarán incursos en una causal de mal desempeño en sus funciones. En el transcurso de ellas podrán proponer a las partes fórmulas para simplificar y disminuir las cuestiones litigiosas surgidas en el proceso o respecto de la actividad probatoria. En todos los casos, la mera proposición de fórmulas conciliatorias no importará prejuzgamiento. Perfecto, gracias Facundo. De nada. Bien, entonces ven, ahí el juez les puede proponer fórmulas para simplificar las cuestiones, ¿sí? Litigiosas o lo que tenga que ver con la actividad probatoria. Por ejemplo, si una parte ha ofrecido, no sé, 5 periciales distintas, médicas, bueno, el juez, cuando va a la audiencia inicial, por eso es importante esto, el momento anterior a la fijación de la audiencia inicial, el estudio del expediente, el juez, y bueno, va a saber, ¿sí?, cuál es la pretensión que tiene el actor cuando va a la audiencia inicial. El juez sabe que, a ver, si está pidiendo, está reclamando este rubro, pero resulta ser que no me han
al estudiar el expediente él se da cuenta que está reclamando este rubro, pero que está ofreciendo una prueba que no hace a aprobar ese rubro, o sea, una prueba que es innecesaria. Entonces, por ahí lo que puede llegar a suceder, independientemente de la facultad que tiene el juez de rechazar determinada prueba, y puede decirles, doctores, si unifican la prueba, en lugar de que se haga pericial médica, traumatóloga, clínica, neuróloga, ¿por qué no unificamos en esta que han ofrecido, que es una pericia médica legal, por ejemplo? ¿Sí? El juez podría decirles esto, y eso no significa que esté preopinando o que diga algo relativo a alguna fórmula tendiente a que ellos puedan conciliar en el momento. Victoria, ¿querés hacer tu pregunta? Sí, profe. Una consulta. El tema del protocolo, que nos dice que antes de la audiencia inicial, el juez debería, en caso de que se aplique el tema de la prueba dinámica, el juez debería, previo, digamos, al momento de llamar a la audiencia, o en el auto en que se llama, decreto, perdón, establecer si se va a hacer uso de esto de la prueba dinámica y establecer cómo lo van a llevar a cabo. ¿Tenemos en cuenta esto o el tema del protocolo se está usando o no se está usando, digamos? En realidad, el tema de las cargas probatorias dinámicas se da generalmente en el decreto de traslado a la demanda. Bien. En ese momento es en donde el tribunal lo dice, sin perjuicio de que también pueda llegar a suceder. Ustedes recuerden siempre que en un tribunal, ¿sí?, trabajan personas, humanos así como ustedes, que se pueden equivocar, ¿sí? Entonces, si se ha llegado a pasar y no se ha dicho nada, a pesar de que se ha pedido en la demanda el tema de las cargas probatorias dinámicas, podría llegar a decirse algo también acá, en esta audiencia, ¿sí? Ah, okay. Perfecto, perfecto. Pero lo ideal es que ya se haya dicho en el primer decreto, en el decreto de traslado de la demanda. Ok, bueno, gracias. Bueno, de nada. Bueno, acá estas actividades que estamos diciendo, mencionando, son actividades que pueden ser realizadas por el juez o por las partes. Invitar la conciliación, el juez es el que las invita, ¿sí? Ahora bien, las partes podrían rectificar errores materiales que están contenidos en sus escritos iniciales, en sus escritos liminares, ¿sí? No rectificar en el sentido de incorporar ahora nuevos hechos, nueva prueba, ¿sí? Algún error material puntual que hayan advertido que contienen sus escritos, ¿sí? Podrían decir, yo he visto en una audiencia una vez que una abogada le dijo, doctora, quiero hacer una rectificación de un error en donde dice que se acompaña una factura por un monto de tanto dinero, en realidad el monto correcto es ¿sí? Algún error material puntual, ¿no? Desvirtuar el objeto de la demanda, porque, a ver, si se rectifican esos errores que nos pueden llegar a modificar las pretensiones, y también podemos perjudicar a la otra parte que se ha defendido en base a lo que nosotros dijimos inicialmente, ¿sí? Entonces, con eso, tengan cuidado. Después, el código también les dice que en ese momento se deben resolver excepciones previas, pero ahí lo puse antes porque en realidad, acá sí, por acordada, se ha dispuesto que las excepciones previas, y esto ya lo han visto con la profe Merletti, se resuelvan antes de la celebración de esta audiencia inicial para evitar dilaciones innecesarias. Entonces, cuando ya se ha fijado esta audiencia inicial, esas excepciones generalmente ya están resueltas, ¿sí? Con anterioridad a esta audiencia inicial. Otra situación que se puede dar es que el juez dicte medidas para sanear el proceso o presupuestos procesales faltantes que no hayan sido invocados por las partes. Acá,
todo se basa en esta idea que les dije al principio, que el juez estudia el expediente. Y si el juez, al estudiar el expediente, ¿sí?, corrobora o detecta que hay algún error en el camino, en este proceso, y él lo puede sanear y lo puede hacer en esta audiencia. Les va a decir a las partes, miren, he advertido, ¿sí?, que acá tenemos este error, o que acá falta este presupuesto, ¿sí?, y puede dictar alguna medida en ese momento a los efectos de sanear el proceso y evitar futuras nulidades, ¿sí? Hay otra de las actividades que les puse, que ya lo hemos hablado, oír a las partes, puede oírlas, les pregunta. Muchas veces yo he visto que está el actor que sufrió el accidente y el juez le pregunta cuánto tiempo estuvo internado, independientemente de que surja, ¿no?, de la prueba de la historia clínica. El juez le interesa muchas veces escuchar, porque lo que hace el juez en esta audiencia inicial es como recopilar información que le sirva a él para decidir en alguno o en otro sentido. Entonces, muchas veces le hace preguntas a las partes, las escucha en esta misma audiencia. Ahí, cuando estamos en esa audiencia, el juez también lo que puede hacer es fijar en forma definitiva los hechos, objeto del proceso, y aquellos sobre los que versará la prueba, ¿sí? Bueno, si es un daño y perjuicios, puede que el juez les diga, bueno, doctores, del estudio y partes, del estudio de esta causa, surge que la actora interpuso una demanda por daños y perjuicios en virtud de un accidente ocurrido tal día, tal hora, en tal lugar, en contra de tal persona, que la tenemos acá presente, que le ha causado daños porque pasó el semáforo en rojo en la esquina de tal y tal lugar de la ciudad de Mendoza. Y la parte demandada no reconoce estos hechos, negándolos en forma rotunda y defendiéndose de tal y tal manera. Entonces, bueno, ahí estarían fijados de forma definitiva los hechos del proceso. Entonces, esos son los hechos del proceso, y vamos a tener hechos que, esto ya lo han visto con el profe Miguel, no vamos a ahondar, pero hay hechos que necesitan ser probados. Entonces, con respecto a esos hechos que necesitan ser probados, bueno, con respecto a esos hechos va a versar la prueba, ¿sí? Entonces, también todo esto se va hablando en la misma audiencia. Entonces, otra cosa que va a pasar, una vez que ya tengamos fijados los hechos del proceso, la prueba sobre la que va a versar, los hechos sobre los que va a versar la prueba, perdón, el juez se va a pronunciar sobre la admisibilidad de las pruebas. Tenemos la demanda, la contestación, los momentos en los cuales se van ofreciendo las pruebas, y el juez va a decir, bueno, acá esta prueba la admito y la va a mencionar, ¿sí? Y a su vez voy a ordenar las medidas necesarias para su producción, ¿sí? Por ejemplo, si se ha ofrecido un examen judicial, bueno, el examen judicial se va a realizar el día 10 de noviembre a las 9:30 horas, ¿sí?, en forma personal por el suscripto. Se admite la prueba pericial. Con respecto a la prueba pericial, bueno, se va a designar los peritos conforme a cómo lo establece el código. Si se ponen de acuerdo las partes, bueno, se va a designar al perito que las partes se pongan de acuerdo, y si no, se va a hacer un sorteo, ¿sí? Y se hace el sorteo ahí mismo en la audiencia. Ahora bien, se va refiriendo a cada una de las pruebas de esta manera, ¿sí?, ordenando las medidas necesarias para su producción. Ahora, la prueba que considera que no corresponde admitirla y la va a rechazar, ¿sí?
la va a rechazar. Y ustedes acuérdense siempre que cuando les rechazan una prueba, el que rechaza una prueba tiene que hacerlo en forma fundada. El juez tiene que dar los fundamentos, ¿sí?, por los cuales se rechaza. Ahí el artículo les menciona los criterios, ¿sí?, en los que se puede basar el juez para rechazar una prueba, en este caso en la audiencia inicial, que sea prohibida por la ley y que sea notoria o la notoriamente impertinente e innecesaria. En esos casos el juez podría, acá en esta audiencia, rechazar la prueba. ¿Y qué sucede si les rechazan una prueba? Pregunto. O apelar. O apelar esa decisión, digamos, ese rechazo. Bien. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que teníamos que estar atentos en esta audiencia porque podía ser que nos rechacen la prueba? Bueno, y no tenemos que dejar para otro momento la apelación. El momento oportuno para apelar es acá, hoy en la audiencia, ¿sí? Entonces, cuando les rechazan esa prueba, ustedes, señor juez, señora juez, en este acto voy a apelar el rechazo de la prueba, mencionan cuál es la prueba rechazada, entonces ahí lo que va a hacer el juzgado es concederle el recurso en forma abreviada y con efecto suspensivo, ¿sí? Sin efecto suspensivo. Efecto suspensivo. Ahí lo arreglo en el Power, es sin efecto suspensivo. En forma abreviada y sin efecto suspensivo, es decir, que va a seguir tramitando, ¿sí?, la causa y se va a remitir a la Cámara una compulsa del expediente, ¿sí? ¿Está claro? Todos los que están ahí. ¿Vieron? Ahí hay un error material. Sí, profe. En este acto de la audiencia procedemos a arreglarlo. Ya lo voy a arreglar, es sin efecto suspensivo. Bueno, designar peritos, ordenar prueba de oficio, también podría el juez en ese momento, esto también ya lo han visto con el profe Miguel, cuando se puede, no nos vamos a ir con ese tema. Y otra cosa que se hace es fijar el plazo de producción de toda la prueba que no deba rendirse en audiencia final, ¿sí? Profe, discúlpele. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, Marisol. Sí, cuando usted dice que se puede apelar, que va a ser sin efecto suspensivo y se va a resolver en forma abreviada, ¿cómo lo resuelve el juez? O sea, después, no en la audiencia inicial. Claro, ahí vos recordás que la apelación es un recurso que se interpone ante el juez que dicta la resolución, pero la va a resolver la Cámara de Apelaciones, ¿sí? Ah, bien, bien. Sí. Entonces, Ajá, ahí bien. el juez de primera instancia, con respecto a la apelación, lo único que va a decir es si la concede o no la concede, ¿sí? Ah, perfecto. Claro. Si la concede, va a decir en forma abreviada y sin efecto suspensivo. Bien, Entonces, y en el caso de que la Cámara resuelva a favor mío, o sea, que ya sí es procedente esa prueba, ahí después, ¿cómo se notifica después a las partes para que la otra parte sepa que se va a incorporar esa prueba? Que se incorporaría recién o se admitiría en la audiencia final. claro, ahí, bueno, hay que ver en qué estado procesal está el expediente, porque acordate que el expediente va a seguir tramitando en la primera instancia, ¿sí?, con respecto a la demás prueba que se haya admitido, y vos a la vez vas a estar en la Cámara con la compulsa del expediente, todo un juego de fotocopias completo que se hace el expediente, ¿sí?, sellado por el tribunal y que se remite desde el tribunal a la Cámara, y cuando esa Cámara ya dicta esa resolución, haciendo lugar o no a la apelación, y bueno, eso va a volver al tribunal de origen, digamos, y se va a tener por admitida esa prueba y se va a tener que producir. Perfecto. Bien. Bueno, muchas gracias. De nada. Bien, entonces, ¿está
estábamos diciendo que se fija el plazo de producción de la prueba, ¿sí? En ese plazo de producción de la prueba, acá depende mucho de la complejidad del caso, ¿sí? Por protocolo, por acordada, ese plazo de producción no debería superar los 120 días, ¿sí? Si hoy se realiza una audiencia, contamos 4 meses, 120 días, y ahí deberíamos fijar de común acuerdo esa fecha de audiencia final, ¿sí? Pero puede que sea un plazo menor, porque la complejidad de la causa no amerita esperar por ahí tanto tiempo, ¿sí? Tal vez hay una sola prueba, las partes se ponen de acuerdo en que esa fecha de audiencia final se fije antes, no hay demasiada prueba para producir en el camino, digamos, entonces, bueno, se podría llegar a fijar antes de esos 120 días, ¿sí? Ahí les puse entre paréntesis que se podría pedir la ampliación, cuando ustedes ya ven que el proceso ha ido avanzando y que todavía les falta que se incorpore prueba en el proceso, ustedes podrían pedir por única vez esa ampliación y el juez podría resolver ampliarlo, digamos, de manera prudencial a ese plazo, pero por única vez, ¿sí? Bien, y esto tiene que ver con la fijación de la fecha de caducidad de la prueba, ¿sí? Esto que estamos hablando surge del artículo 173, inciso G, y que también lo tienen que relacionar con el 175, inciso 3, ¿sí? En donde se refiere a la caducidad automática de la prueba. Y para que ustedes comprendan cómo se produce esta caducidad y que les quede más o menos esquematizado en la cabeza, vamos a pasar a mostrarles acá un dibujito en donde tenemos, ahí se me ha corrido el primer decreto, tenemos el decreto que fija la audiencia inicial, ¿sí? Ese decreto se notificó, ya comenzó ahí el periodo probatorio, se abrió la causa prueba con ese decreto que fija la audiencia inicial. Tenemos la audiencia inicial, tenemos la presencia del juez de la causa. En esta audiencia inicial, acá les he hecho un caso hipotético, supongamos que se admite la instrumental, la pericial médica, la pericial psicológica, la informativa. Con respecto a la testimonial, un testigo de la parte actora se admite. Pero la demandada había ofrecido un testigo y se le rechaza en ese mismo momento de la audiencia, ¿sí? Si se le rechaza, ¿qué es lo que va a hacer? Va a apelar ese rechazo en la audiencia conforme a como ya dijimos, ¿sí? Eso ya tenemos en la audiencia inicial la prueba admitida y la rechazada, ¿sí? Si no hay prueba que se rechace, vamos a tener toda la prueba que se admite, ¿sí? Y el juez ordena los medios de producción, las medidas tendientes a que la misma se incorpore al proceso. Entonces, en este ejemplo, yo les he puesto que, bueno, el perito médico acepta el cargo, así como les dice el código, que se notifica la designación, el perito tiene 5 días para aceptar el cargo, en este periodo probatorio, acepta el cargo, ¿sí? Y él comienza a trabajar en la pericia, todavía no la presenta. Tal vez da un turno médico para que vaya la parte a ese turno, y él sigue trabajando en la pericia. Con esa aceptación de cargo no se presenta la pericia, sino que se acepta esa designación de perito, ¿sí? Bien. Ahí el juzgado va a sacar una resolución judicial, va a dictar un decreto en donde acepta el cargo el médico. Si lo acepta en forma presencial, se hace un acta. Ahora con el tema de la pandemia se están aceptando los cargos a través de un escrito que el perito sube en el sistema MED, la mesa de entradas que se ha gestionado electrónica para el Poder Judicial. Entonces, supongamos que eso pasó hace 2 días.
Hoy se recibió una prueba informativa, ¿sí? Ya en la audiencia inicial se había ordenado que se oficie a tal entidad a los efectos de que informe tal cosa. Ustedes ya habían confeccionado el oficio, ya lo habían llevado, y en el día de hoy se recibió esa prueba informativa. Perfecto. El juzgado va a dictar un decreto teniendo por recibida la prueba informativa de tal lugar o de tal entidad, ¿sí? Pasan unos días, ese perito que viene trabajando en la pericia hace la presentación en el expediente de la pericia médica, ¿sí? El juzgado le va a decir algo a través de una resolución judicial, otro decreto. Téngase presente la pericia acompañada por el perito médico tanto. De la misma póngase a disposición por 5 días a las partes, notifíquese de oficio por el tribunal. Perfecto. Se notificó a las partes, y ahí, al notificarse a las partes podrían decir algo con respecto a esa pericia, podrían observarla. En este ejemplo yo les puse que observan la pericia médica, ¿sí? Una parte observa la pericia médica. Se le notifica al perito esa observación y resulta ser que el perito no contestó esa observación que le hizo una de las partes. Entonces esa parte dice, bueno, señor juez, yo solicito que se cite al perito médico a los efectos de que comparezca a la audiencia final para que dé explicaciones, así como lo dice el código en los artículos referidos a la prueba pericial, ¿sí? Entonces ahí el juzgado va a dictar un decreto diciendo que, bueno, cítese al perito médico legal a la audiencia final. Perfecto. Nosotros en la audiencia inicial ya habíamos dicho que íbamos a poner acá en la audiencia inicial un periodo, todo este periodo probatorio, y habíamos fijado la fecha de la audiencia final, por ejemplo, el 10 de diciembre, y la fecha de caducidad de la prueba el 5 de diciembre, acá. Entonces, ese día de caducidad de la prueba, que está marcado ahí con esa flecha roja, ¿sí? Nos hace o nos indica que toda la prueba que no se haya incorporado en el expediente hasta esa fecha va a caducar en forma automática, ¿sí? Salvo la prueba que sea oral y que se rinda en la audiencia final, que es la prueba de declaración, la explicación del perito y la testimonial en este caso concreto. También podría ser la declaración de parte, en el caso en que se hubiera admitido también la declaración de parte, por ejemplo. Pero bueno, en este ejemplo, la caducidad operó con respecto a la pericial psicológica, que si ustedes ven, ahí cuando hablamos de la audiencia inicial, sí, se había admitido la pericial psicológica. Entonces, como en el camino ese que yo les hice, en ningún momento el psicólogo vino a aceptar el cargo y a presentar la pericia, y esa prueba caducó automáticamente, ¿sí? Entonces ustedes tienen que estar muy atentos en este camino de producción de prueba porque tienen que ir realizando los actos tendientes a la producción de la misma, que la misma se incorpora en el expediente, ¿sí? Entonces, cuando se celebra la audiencia final, vamos a tener la producción de la prueba por declaración. En la audiencia final puede pasar que, como les dije recién, en la audiencia inicial se haya fijado fecha de audiencia, acá es final, en la audiencia inicial se fijó fecha de audiencia, en el artículo 173, ahí me confundió también, en la audiencia inicial se fijó fecha de audiencia final. Y en el artículo 200, el supuesto sería de que en la audiencia inicial no se fijó fecha de audiencia final. ¿Por qué les hago esta diferencia? Porque si bien la regla o lo que sucede en lo cotidiano es que en la audiencia inicial se fije la fecha de la audiencia final, puede que eso no suceda. Y hoy en día, con el tema de la pandemia, está pasando en muchas veces esto, ¿sí? Porque no se sabe qué puede llegar a pasar, todas las vicisitudes por las que se pueden atravesar en este periodo probatorio,
tal vez nos hace que no tengamos toda la prueba. Entonces, muchos jueces por ahí están haciendo uso del artículo 200, inciso 1, que dice que en la fecha de la audiencia final no se fijó fecha, en la audiencia final inicial no se fijó fecha de audiencia final. Entonces el artículo les dice que producida la totalidad de la prueba, que no pueda recibirse oralmente o acaecida su caducidad, el juez fijará la audiencia final en un plazo mínimo de 10 y en un máximo de 20 días, emplazando a las partes, testigos y peritos cuando correspondiere a concurrir bajo apercibimiento de qué, y de realizarla con la parte que concurra, que comparezca, ¿sí? Como vimos en la audiencia inicial, acá podemos hacer referencia a eso mismo, que la audiencia final se va a celebrar igual. Entonces, en este supuesto, bueno, se produjo la totalidad de la prueba, que no se deba, yo puse ahí que no deba recibirse oralmente, ahí Miguel, profe Miguel, después, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, profe? No sé Todo si no estamos en hora o no. Tenemos unos 10 minutos más. Bueno, la espero, como usted diga. Bueno, bien, si los chicos quieren, seguimos. Si están con ganas de irse, cortamos. No, mentira, vamos a seguir. A ver, ¿va a comenzar con la audiencia final, Euge? Sí. Y lo vamos a terminar ahí rapidito, porque son las 7. Sí, sí. Hasta las 7:25. No sé si hasta las 7:25, ¿está segura, doctora? Sí. Bueno, si usted me lo confirma, yo la dejo. Yo para no cansar a los chicos, nada más. Empezaron a decir... Bueno, si alguno quiere tomar la palabra, ¿seguimos otros minutitos? Sigamos, sí. Bueno. La dejo entonces, doctora. Unos minutitos más, profe. Bueno, sigamos, Mica. Bueno, ahí seguimos. Chicos, se comprende la situación esta de que en la audiencia inicial, ¿sí? La regla general es que se fija la audiencia final. Pero puede suceder que eso en la práctica no se dé. Por eso el artículo 200 les dice que en la audiencia inicial no se fijó fecha de audiencia final. Entonces el juez, cuando analizan el expediente, dicen acá se produjo la totalidad de la prueba, lo único que nos quedan son los testigos, por ejemplo, para que presten la declaración testimonial en la audiencia final. Bueno, entonces vamos a fijar ya la fecha de la audiencia final que no se hizo oportunamente en aquel momento, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es importante? Lo que les puse de abajo, que la renuncia al mandato, ¿sí? Si alguno de los abogados renunciase al mandato conferido por su cliente, esta situación se va a notificar a su mandante, ¿sí? A la parte actora o a la parte demandada. Pero esa renuncia al mandato recién va a tener efecto una vez concluida la audiencia. O sea, se pone esta disposición a los efectos de que no se dilate el proceso con alguna renuncia que realice algún profesional, que podría llegar a ser realizada en forma maliciosa por ahí para hacer que el proceso se demore, ¿sí? Entonces, la importancia de que ese efecto recién va a producirse, el efecto de la renuncia, después de concluida la audiencia inicial. No se puede alegar esa renuncia a los efectos de obtener una suspensión de la audiencia final porque se va a realizar igual. El artículo les habla también de las cargas de las partes y del tribunal en cuanto a las notificaciones. Cuando se fija la audiencia final, las partes van a tener que notificar a los testigos y a los peritos de los que se quieren valer. O sea, la persona que recién veíamos en el caso ofreció un testigo, va a tener que realizar los actos tendientes a notificar a ese testigo. Va a tener que confeccionar la cédula, el oficio, ¿sí? A los efectos de que se pueda notificar válidamente y ese testigo pueda concurrir a esa audiencia.
Al perito también, si ha pedido que se cite para esa audiencia final, al perito va a tener que procurar que esté notificado, ¿sí? Generalmente los peritos se notifican vía procesal, conforme al domicilio procesal electrónico de ellos. También tienen una casilla electrónica como los abogados, entonces ahí lo que correspondería es que ustedes insten esa notificación y dejen un sello, cédula, que podemos denominar, en donde se hace el pedido de que se notifique en forma electrónica a ese perito, ¿sí? Y hay que estar muy atentos y controlar cuando vuelven las notificaciones, si se notificó o no al testigo, por ejemplo. Si del resultado de la notificación surge que no se pudo notificar al testigo, bueno, vamos a tener que averiguar cuál es el domicilio actual de esa persona y denunciarlo en el expediente. Lo podemos hacer hasta 5 días antes de la celebración de la audiencia, ¿sí? Y tenemos que tener cuidado de hacerlo, de cumplir con esto, porque si no, se nos puede tener por desistido si el citado no compareciere, si ese testigo que ofrecimos no comparece. Entonces es muy importante que nosotros como profesionales estemos atentos a esto y cumplamos con esa carga. Ya vamos a ver también por qué es importante que el testigo esté notificado y que tengamos la constancia en el expediente, porque cuando no va a la audiencia final podríamos llegar a pedir que se lo cite nuevamente. Ahora vamos a ir a eso. Y el tribunal va a tener como carga notificar a los demás interesados, como por ejemplo, los amigos del tribunal, el Ministerio Público Fiscal y el pupilar, que muchas veces, se notifican vía remisión de expediente. Por ejemplo, si tenemos, en el caso, un menor, bueno, va a intervenir la asesora, entonces a la asesora le vamos a tener que remitir el expediente también en papel, físico, a los efectos de que se notifique y pueda estar presente en el día de la celebración de la audiencia final, ¿sí? Por ejemplo, ¿se podría suspender la audiencia final? Sí, cuando, por un término no superior a 15 días, y ahí el código les da 3 supuestos. Cuando se tenga que resolver alguna cuestión incidental que no se pueda resolver en la audiencia, que por la naturaleza de esa cuestión no se pueda resolver en el momento. Puede ser alguna cuestión por ahí relativa a la prueba, una tacha de testigos en donde hay que producir pruebas, entonces en ese caso, bueno, podría llegar a suspenderse por un término no superior a 15 días. También puede ser cuando el tribunal no se encuentre integrado por razones debidamente justificadas, y bueno, a ver, caso actual, se me ocurre que se enferma el juez de coronavirus, por ejemplo, y el subrogante también, entonces, bueno, no se puede integrar este tribunal, bueno, se ordena la suspensión, ¿sí? Ahora bien, cuando no comparecieren los testigos o peritos debidamente notificados, que esto es lo que hablábamos recién, o faltar agregar algún elemento cuya intervención o agregación el juez o el tribunal considera indispensable, falta que se agregue una prueba que se considera indispensable, ¿sí? ¿Qué se puede hacer? Se puede fijar una nueva fecha a los fines de que se tome la declaración testimonial de ese testigo que fue debidamente notificado, ¿sí? Y a los comparecientes, a quienes fueron a esa audiencia, se los da por notificados en ese acto, ¿sí? Y a los incomparecientes directamente ya no se los va a notificar, sino que se notifican por la aparición en lista de esta resolución, y al testigo o al perito que fue debidamente notificado y no compareció a esta audiencia, sobre quién va a estar la carga de notificarlos para esa nueva audiencia o esa continuación de la audiencia. La parte que le ofreció. Claro, la parte que le ofreció. En realidad les digo continuación de la audiencia porque se dice que la audiencia es una sola y continuaría, digamos, ese otro día en el que se cita a ese testigo que no fue, ¿sí? Ahora, la audiencia final
como vimos más temprano en la imagen, están todas las partes comparecientes, vamos a imaginar que el supuesto es que comparecieron, entonces el debate va a ser oral, público, continuo, en el día y hora fijado, el juez va a declarar que se abre el acto con las partes que hayan concurrido, ¿y qué va a pasar de nuevo? Lo mismo que pasó en la audiencia inicial, se va a invitar a las partes a conciliar el conflicto o a que lo resuelvan o solucionen por un modo alternativo de resolución de conflictos, ¿sí? Acá también se exige la comparecencia personal y después léanlo en el código, es muy parecido a lo que les dice en el artículo referido a la comparecencia de la audiencia inicial en cuanto a que tiene que ser personal y como regla general y que la excepción sería por apoderado, ¿sí? Y ahí, si no me equivoco, se establece un apercibimiento de pérdida de los honorarios de los asesores letrados en el caso en que no concurran personalmente las partes o no den instrucciones expresas. También las instrucciones a los efectos de la conciliación, ¿sí? Ahora, si no se concilia, si se concilia, perfecto, en la misma acta queda constancia del acuerdo al que llegan las partes. Ahora bien, si no se concilia, también se deja constancia de que no hay conciliación, no se dice los términos en los cuales las partes se manejaron en estos intentos de conciliación, no se dice nada de eso, sino que solamente se deja en claro que no hubo conciliación, esto en el acta se va a tipear, ¿sí? Y a partir de este momento, cuando no se arriba a un acuerdo, se estila que se comience a videograbar esta audiencia final, ¿sí? Además de hacer el acta de la audiencia. En las comisiones van a ver bien cómo son las actas de la audiencia inicial y la audiencia final. Si no se arriba un acuerdo, vamos a tener la lectura de la prueba que se recibe en la causa, ¿sí? Se informará de los convenios efectuados por los litigantes respecto del objeto del proceso. O sea, ahí se va leyendo, leyendo la información que surge del expediente, ¿sí? El juez puede que autorice al auxiliar a ver, lea la prueba, que se ha admitido, que se ha ofrecido en la causa, bueno, si hay algún convenio que las partes hubieran hecho respecto del objeto del proceso también, los hechos sobre los cuales se coincidan como probados, las pruebas que renuncian o desisten. Puede que en el momento alguna de las partes desista, por ejemplo, de una prueba testimonial que todavía no se ha receptado, ¿sí? Porque acuérdense que tenemos primero la etapa de conciliación y luego tenemos la etapa referida a la prueba oral, ¿sí? La recepción de la prueba oral. Entonces, también se hace referencia a esto de las pruebas que se renuncian o desisten y aquellas que hayan de producirse en la audiencia. Se dice, bueno, en este acto entonces se va a producir la prueba, la declaración testimonial del señor tanto, o en el caso en que tenemos perito también. El juez, ¿qué va a tener que hacer? Dirigir el debate, ordenar lecturas, formular advertencias que corresponda, recibe juramentos en el caso de los testigos, modera las discusiones e impide derivaciones impertinentes sin coartar el derecho de defensa. El juez debe mantener el orden en la sala, o sea, también concede la palabra, si ve que alguien se está excediendo con el uso de la palabra, bueno, también trata de que se acorten estos discursos que dicen por ahí alguna de las partes, ¿sí? Trata de, obviamente, sin coartar el derecho de defensa, pero trata de mantener un orden, ¿sí? De que lo que se diga vaya dirigido a lo que tiene que ver con el objeto del proceso, de la causa. Entonces, también va a procurar obtener de la prueba oral los elementos necesarios para establecer la verdad de los hechos. Él va a poder preguntar, ¿sí? No tan solo el juez se tiene que quedar con lo que las partes les preguntan a los testigos, ¿sí? Si hay alguna pregunta que él considera que es importante hacer, él la va a hacer, va a intervenir, ¿sí? Bueno, mantener el orden en la sala y ordenar el desalojo público, o
público o persona cuando se efectúen manifestaciones o se adopten actitudes que entorpezcan su desarrollo. Eso léanlo. Con respecto a la recepción de pruebas, ya les dije recién, van a poder interrogar por el pliego de preguntas, si es que se ha ofrecido un pliego de preguntas, y que conste en el expediente, se va a comenzar a hacer por el pliego de preguntas de la parte que ofreció el testigo, ¿sí? Si no hay pliego de preguntas, va a comenzar a preguntar el abogado de la parte actora. Ya han visto cuando el profesor Hernán habló sobre la prueba testimonial, cómo se recibe la prueba testimonial, y en segundo término también se puede empezar a preguntar libremente, bueno, así como les decía, si no se tiene un pliego de preguntas, se pregunta libremente. Y el juez también puede preguntar libremente. ¿En qué orden? Primero en esta audiencia final se va a recibir las explicaciones de los peritos, ¿sí? Y en segundo término, la de los testigos, sin otra limitación que el objeto del proceso. ¿Por qué se dice que primero se rinde la prueba de explicación del perito? Porque se completa de esta manera la prueba pericial que él acompañó en el periodo probatorio, ¿sí? Entonces, primero perito, luego testigos. Y deben guardarse lo dispuesto para las preguntas con respecto al código, que también ya lo han visto en la clase de la prueba testimonial, y en los casos que el tribunal considere prudente, podrá prorrogarla hasta un máximo de 5 días, en el caso en que sea una audiencia muy larga, donde se han tomado muchas declaraciones, se podría llegar a prorrogar y fijar una nueva fecha para continuar la audiencia. Bueno, concluida esta etapa probatoria, cuando ya no hay, se terminó la recepción de la prueba testimonial, de la explicación de perito, bueno, toda la prueba que sea personal, el juez, ¿qué es lo que va a hacer? Le va a dar la palabra a las partes para que se expidan sobre el mérito de la causa, pudiendo cada una de las partes, ¿sí? Alegar durante un periodo de 20 minutos. Si la complejidad de la causa lo amerita, se podría dar una ampliación de ese plazo de 20 minutos. ¿Y qué otra cosa puede suceder? Si se ha dado el orden de que primero alega la parte actora, luego la demandada, puede que la parte actora, cuando la parte demandada termina de formular los alegatos, le pida al juez hacer uso del derecho de réplica y se concede ese derecho de réplica por 5 minutos más. Ahí también se le pregunta a la parte demandada si va a querer hacer uso del derecho de súplica. Y ahí le va a decir que sí o que no, y si le dice que sí, bueno, se le darán 5 minutos más para que haga referencia muy corta de esos 5 minutos a algo puntual que él quiera agregar haciendo ejercicio de este derecho, esa parte. Y también se podría llegar a admitir la presentación, podrían pedir las partes que se presente un memorial, ¿sí? Luego de haber alegado oralmente, podrían pedir al juez que les dé la oportunidad de presentar por escrito ese memorial, o en caso en que decidan, pueden pedirle también que no se alegue en forma oral en la audiencia, sino que se alegue por escrito. En este caso, el juez admitiría, digamos, la presentación en esa misma audiencia final, dando un plazo común de 5 días a las partes para que aleguen. Es un plazo común, en ese plazo no se pueden las partes llevar el expediente en préstamo, tienen que confeccionar sus alegatos con la información que tengan en sus estudios jurídicos o que esté digitalizado en el sistema, pero sí lo que pueden hacer, si bien no se lo pueden llevar prestado, pueden ir y compulsar el expediente y revisarlo las veces que quieran a los efectos de hacer una presentación de los alegatos. En ese mismo momento, luego de escuchado los alegatos de las partes, también se escucha a los amigos del tribunal cuando los mismos han sido admitidos, ¿sí? Entonces, cuando ya tenemos concluida la etapa probatoria, ¿sí? Cuando se terminaron de recibir las declaraciones testimoniales,
se escucharon los alegatos, fueron formulados los alegatos por las partes, el juez, ¿qué hace? Declara cerrado el debate, llama autos para sentencia, ¿sí? Transcurren 5 días de ese llamamiento a autos para sentencia, entonces queda firme ese llamado, y ahí comienzan a contar el plazo de 30 días a los efectos de dictar sentencia, que sentencia es la clase que van a tener el día miércoles con la profesora María Correa. Entonces, para terminar, les digo que no puedo dejar de hacer referencia a qué nos trajo este año 2020. ¿Qué es lo que nos trajo, chicos, a nivel mundial? Una pandemia. Sí, lamentablemente. Nos trajo la pandemia, COVID-19, declaración, cómo afectó al Poder Judicial. Miren esa foto. Cuando estuve, o estamos todos acostumbrados a ver esos pasillos llenos de abogados, ¿sí? de peritos, de partes, que van y que vienen, que entran y que salen las audiencias. Bueno, ahora vemos así el panorama, tal vez con muy poca gente, ¿sí? Atento a esta situación de inhabilidad, y estas audiencias que hemos visto, sobre todo la audiencia inicial, se están realizando a través de plataformas virtuales, ¿sí? Que en el caso de la justicia civil está usando Microsoft Teams, algunos también usan Skype, y en el caso en que las partes no tengan estas aplicaciones, muchas veces también se hacen vía WhatsApp, y todo esto ha sido regulado a través de diversas acordadas de la Suprema Corte, relativas a audiencias iniciales remotas y audiencias finales remotas. La pregunta que tenemos acá es, ¿se cumple con la inmediación? ¿Tenemos oralidad o no? Bueno, ustedes piensen, sean críticos de todo esto, y mucho cuidado porque, como hablábamos la otra vez con el profe Miguel, se puede llegar a plantear, o se pueden llegar a dar muchos casos en donde no se realice un acto con la regularidad que debe tener, ¿sí? Entonces tienen que estar atentos de ver si usan el derecho que tienen de invocar alguna nulidad, ¿sí? Y bueno, hasta la próxima clase los va a recibir la profesora María Correa.